Hay participantes, expositores de Brasil, vienen de Curitiba, y expositores de acá de la Universidad de San Isidro. Bienvenidos y bienvenidas a los que están acá en forma presencial y a los que están sumándose vía virtual. Estamos grabando esto, así ya también queda como un repositorio para la universidad. Así que bueno, bienvenidos a esta jornada que organiza la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Administración, la carrera de abogacía. Tenemos a Florencia Ancao, que es la directora de la carrera de abogacía. Y bueno, nos convoca el espíritu inquieto de profesionales que están yendo hacia la vanguardia, ¿no? Esos horizontes nuevos que tiene el derecho, la inteligencia artificial, las neurociencias, ¿no? La psicología forense. Hay expertos aquí vinculados con la psicología forense, y todo esto pensando en la toma de decisiones de los profesionales de la abogacía. Así que la Universidad de San Isidro organizó esta jornada que tiene que ver con esta interdisciplina que propone estos nuevos horizontes, ¿no es cierto?, de conocimiento, estas fronteras del derecho, ¿no? No quedarnos ahí quietos en lo que es el dogmatismo jurídico y esa vieja tradición, ¿no es cierto?, dogmática, y salir a buscar entonces el apoyo de nuevas disciplinas que nos permitan entonces ejercer una profesión de una manera más eficaz, más eficiente, de una manera más humana incluso también, ¿no? A pesar de que el título inteligencia artificial tal vez nos convoca a algo más deshumanizante, en realidad la inteligencia artificial la creamos nosotros y la manejamos nosotros, con lo cual su humanidad depende de nosotros, ¿no? Y el aporte de la neurociencia y la psicología forense presentes en esta actividad. Tenemos acá, entonces, a la directora que va a presentar a nuestro primer expositor. Les cuento un poco cómo va a ser la dinámica de la actividad. Vamos a tener una primera conferencia, luego, como esta jornada abrió las puertas a ponencias, ¿no es cierto?, a papeles de trabajo que están desarrollando distintas líneas de investigación y de trabajo de profesores de acá y de Brasil. Vamos a abrir un espacio entonces a compartir esos papeles de trabajo, que son esas ponencias que nos acercaron, y luego va a haber un break, vamos a tomarnos un descanso, un cafecito, y luego vamos a tener la segunda parte de la exposición más focalizada al tema de la psicología forense y de la neurociencia, con otro expositor que voy a presentar después porque me dijo, guardemos, ¿no es cierto?, esa cosa de la expectativa, ¿no? Así, bueno. Así que bueno, gracias por estar acá todos presentes. Yo me corro, así dejo a la directora presentar a nuestro primer expositor. Vení, lo presento. Bueno, porque me ven por acá, me ven por acá. Bien, Aníbal Matías Ramírez, abogado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho de Daños, también de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Empresario de la Universidad de San Andrés, docente universitario de grado y posgrado, coordinador programa de actualización en Derecho y Tecnología, también de la UBA, director del Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de San Isidro, presidente de la Comisión de Informática del Colegio de Abogados de San Isidro, y director del Centro de Estudios de Derecho Digital de la Universidad de Palermo. Así que le doy la palabra. Gracias. Ahí apago un poquito la luz. Vale. ¿Sí ven bien? ¿Ahí está muy oscuro? Debe estar en la penumbra en Zoom, pero bueno. A ver. Ah, claro. Un poquito. Vale, porque si no, vos ponés el power y yo me fijo Dale. ahí. Que se apaga todo. Media luz como el tango. Sí. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias a Laura y a Florencia por la invitación y gracias a los asistentes. Bueno, y la idea, como decía Laura, es empezar a abordar algunas cuestiones relacionadas al derecho también desde otra óptica, ¿no? Estamos acostumbrados a que la tecnología cada tanto nos da alguna sorpresa y hay alguna disrupción, y venimos los abogados a ver en qué nos afecta, en qué afecta al derecho y qué afecta al ejercicio profesional. El año pasado, empezamos antes, para fines del 2022, si bien la inteligencia artificial es una disciplina que viene trabajando hace tiempo y hubo muchas innovaciones en ese sentido, a fines del año 2022 todos asistimos
con cierto asombro a utilizar por primera vez ChatGPT. Y yo les pregunto a los asistentes, ¿no? ¿Quién de ustedes usa ChatGPT o cualquier otro modelo conversacional, como puede ser Bard o Gemini o lo que sea? Pregunto. Acá el amigo de Brasil usa. ¿Y quién lo incorporó al ejercicio profesional? Bueno, acá tenemos el 100%. Está bien. Bueno, ¿por qué lo pregunto? Porque si bien estamos constantemente cuestionándonos y preguntándonos hacia dónde va la tecnología, eh, nos cuesta a los abogados empezar a incorporarlo. ¿Está bien? Mm, Posiblemente nuestra profesión sea bastante conservadora y nos cuesta incorporar determinado tipo de herramientas. Cuando hicimos el año pasado en el Colegio de Abogados de San Isidro, justamente había aparecido ChatGPT, era la gran novedad, e hicimos un congreso de Derecho y Tecnología. Me tocó hablar en el panel de inteligencia artificial, pero le dimos un enfoque práctico, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a ver, bueno, qué era un prompt. O sea, para los que no están tan interiorizados, es el input o el mensaje que yo le incorporo a la herramienta de inteligencia artificial para que me devuelva algo. Entonces yo le digo, le hago determinada pregunta o le pido que redacte algo, lo que me va a devolver es el output o la generación de contenido. Y ahí es donde empezamos a ver, o sea, la charla de hoy nos vamos a poner a hablar de ética, ¿no? En la inteligencia artificial generativa. Y generativa tiene que ver con que puede generar texto e imágenes, entre otras cosas, ¿no? También hay aplicaciones que, por ejemplo, pueden generar música. Pero en cuanto a lo que nos concierne a los abogados, nos interesa sobre todo la parte del texto, ¿no? O sea, bueno, de repente ahí en el Congreso mostramos cómo, por ejemplo, ingresando el texto de una demanda y después el prompt adecuado nos podía hacer las negativas de la demanda. Entonces, en definitiva, tareas tediosas o repetitivas, nosotros podemos empezar a mecanizarlas de esta forma. Por supuesto, estamos en un estadio inicial y hay situaciones que a veces tardamos más tiempo en introducir el prompt correcto que en hacer las negativas si es que son cortas. Pero tiene una potencialidad interesante y digamos que bien utilizada es una herramienta que nos brinda gran productividad para nuestro ejercicio. Ok, entonces ese es el aspecto, si quieren, muy a grandes rasgos, beneficioso de la inteligencia artificial. Es una herramienta de gran productividad para los abogados. Podemos a partir de determinadas premisas, elaborar textos complejos. También que antes la única posibilidad de hacerlo era a través de nuestro trabajo intelectual. Y a partir, o sea, como les decía, en fines de 2022 apareció ChatGPT, que fue la presentación ante el público de un modelo conversacional. Esto no quita que con anterioridad ya se empezó a trabajar en determinados ámbitos públicos y privados con herramientas de inteligencia artificial. Ahora vamos a ver alguna, pero por ejemplo en Estados Unidos hay un sistema que se llama Compass que tiene que ver que es una inteligencia artificial destinada al ámbito de la justicia. También con determinados problemas que se empiezan a suscitar, y es ahí donde nos metemos en esta cuestión. ¿Por qué? O sea, si bien las disrupciones tecnológicas traen dilemas éticos, si quieren, uno de los principales, o de las principales problemáticas que tuvimos cuando empezamos a ver este modelo conversacional, que se llama modelo de lenguaje grande, el LM en inglés, decís, ¿cuántos puestos de trabajo va a sacar esto, va a quitar esto? Nosotros estábamos acostumbrados que tareas mecánicas, o de repente que ya para nuestra época lucían anticuadas, nos damos cuenta que iban desapareciendo. Y en un momento, a partir de la irrupción de determinadas aplicaciones, veíamos cómo no podíamos ir a Capital porque todos los taxistas se estaban cortando por la aparición de Uber, o lo vimos muy marcado en la pandemia cuando empezaron todos los repartidores de aplicaciones como Rappi o Pedido Ya. Entonces decíamos, bueno, ok, esto está cambiando cada vez en forma más avanzada, pero estamos en una posición que las personas que realizamos otro tipo de tareas con otro valor agregado, contenido intelectual, quizás nos sentíamos más a salvo. Bueno, yo creo que se terminó, ¿no? Todos vamos a cortar una calle con nosotros, un poco en broma, pero empezamos a ver que
de repente hay tareas que eran bastante familiares para nosotros que hoy están en crisis. Antes de que empiece o sea, que se masifique la inteligencia artificial, ya veíamos como determinadas actividades, como por ejemplo el procurador, ya no tiene razón de ser, ¿está bien? Hoy los procesos son eminentemente digitales, esto se aceleró en la pandemia, y hoy es raro, la regla es no ir a un órgano jurisdiccional, sino que atender todo a través de nuestras computadoras y quizás tenemos que ir por alguna cuestión en particular. Bueno, pero ahí comenzaron algunas cuestiones que tienen, insisto, o sea, bajando un poco la espuma de la aparición del chat, y si miren todo lo que podemos hacer, es que se empiezan a plantear algunos problemas, dilemas y cuestiones, si quieren, relacionadas con la ética. Ahí vemos algunas definiciones, como por ejemplo de ética. El párrafo, si es que se puede leer, tiene que ver con cómo define la ética de la inteligencia artificial la UNESCO en su carta relacionada justamente con las posiciones éticas de la inteligencia artificial. Pero empezamos a ver todo esto que les estoy diciendo en un muy corto lapso. Empezamos a ver alguna problemática donde nos aparece esta noción de los sesgos, ¿no? Ok, fíjense que la última definición, los sesgos en la inteligencia artificial se refieren a la presencia de prejuicios sistemáticos en los resultados generados por los sistemas de inteligencia artificial. Estos prejuicios pueden manifestarse de varias maneras, como discriminación racial, de género, edad u otro tipo de discriminación. ChatGPT es una herramienta que diseñó una empresa que se llama OpenAI. ¿Está bien? Paralelamente, hay otras tecnológicas que desarrollaron herramientas similares. Por ejemplo, Google inició con una herramienta que se llama Bard y después la transformó en Gemini. ¿Está bien? ¿Qué pasó a principio de año con Gemini? Ok, Perdón. listo. Hay personas en Zoom por eso. Ustedes me dicen si aparece, porque yo no me di cuenta. No, por eso te aviso. Gracias. Ahí lo vamos a ir Sumándose. Sí, sí. admitiendo. Bueno, como les decía, a principio de este año ocurrió algo bastante llamativo con la inteligencia artificial de Google, Gemini, antes se llamaba Bard, el agente conversacional, que esta inteligencia artificial generativa permite crear no solo texto, sino también imágenes. Entonces, alguien le pidió a través de un prompt que diseñara un dibujo, una fotografía, una imagen de los padres fundadores de Estados Unidos. No recuerdo a quién fue que devolvió, pero versión afroamericana. O sea, había una inexactitud, lo mismo que, por ejemplo, y esto es así, no es una ocurrencia mía, se le pidió algo relacionado con el nazismo y devolvió un agente de la SS oriental, japonés, chino y demás. Google retiró inmediatamente el modelo conversacional, lo mandó a boxes porque lo tienen que reparar y demás, pero ahí empezamos a ver estas cuestiones de los sesgos. Por lo general había críticas en los modelos conversacionales porque reflejaba determinados sesgos relacionados, por ejemplo, con un hombre blanco occidental y demás, que era con lo que se entrenaba, imágenes, por ejemplo, que entrenaban ese modelo conversacional. Ahora vamos a ver un poco de eso, pero Google intentó, digamos, irse hacia el otro lado, como para evitar esas cuestiones, y lo que ocurrió fue que de repente se mandaron o se devolvieron imágenes inexactas de personas de tez blanca afroamericanos. Bueno, entonces, estas son las problemáticas que se generan, y acá es donde entramos en las cuestiones éticas, a partir del entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial. ¿Qué es esto? Los modelos de lenguaje grande se entrenan a partir de datos, y la selección de esos datos y la incorporación de esos datos a los modelos, por supuesto, están realizados, si bien pueden ser en un esquema de machine learning y demás, que, o sea, se retroalimenta la inteligencia o el modelo. Por supuesto que la selección primigenia tiene que ver con la intervención humana, o sea, se pone a disposición del modelo conversacional determinados datos o, por ejemplo, imágenes, que la selección previa justamente lo hacen personas. Entonces, ¿dónde encontrábamos también sesgos? Por ejemplo, de repente, si se le pregunta al modelo conversacional que haga un dibujo o que devuelva algo relacionado con el CEO de la empresa, se identificaba que devolvía siempre un nombre.
¿Está bien? Y si hablaban de algo relacionado con la cocina, posiblemente devolvían más veces una mujer que un hombre. Bueno, eso tiene que ver con los datos que se ponen a disposición del modelo para entrenarlo, y que no necesariamente tiene que ver con la realidad. Entonces, bueno, ahí es donde identificamos un problema, ¿no? Hay una cuestión que me detengo acá también en cuanto a la definición de algoritmo. Simplificando mucho a riesgo de decir algo incorrecto, la inteligencia artificial tiene que ver con una serie numerosa de algoritmos que se interrelacionan entre sí y que se alimentan de gran cantidad de datos, lo que entendimos o escuchamos algunas por Big Data. ¿Está bien? Entonces son algoritmos que descifran datos o se alimentan de datos y nos devuelven contenido. Esto tiene que ver con la inteligencia artificial generativa. Bueno, hay una recomendación, fíjese que todos los instrumentos de los que vamos a hablar, sí. Una pregunta sobre las preguntas. Ujú. ¿Te las hacemos en el momento o esperamos al final? Si quieren esperamos al final, más que nada, porque como tenemos gente en Zoom y demás, lo dejamos al final. Ok. Yo termino un ratito y ahí hacemos todas las preguntas juntos. Bueno, pero gracias por el aporte. La mayoría de los instrumentos de los que vamos a hablar y que se empiezan a producir en los países o a nivel regional, relacionados con la inteligencia artificial, son recientes. Fíjense, la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO es de 2021, Principios y Valores Fundamentales. Como acá vamos a tratar de abocarnos un poco más a lo que tiene que ver con la justicia, nosotros que somos abogados y posiblemente es lo que más nos interese y de lo que versa la charla, resalto en negrita algunas cuestiones que me parecían interesantes. Fíjense, equidad. La inteligencia artificial debe ser accesible y no debe contribuir a la discriminación o a la desigualdad. ¿Qué pasa con la tecnología? Como les decía hace un rato, a estos sesgos que tenemos los humanos, la inteligencia artificial o cualquier tecnología los reproduce y los lleva de una manera exponencial. Por eso lo vamos a ver un poquito al final, pero que en definitiva todos los instrumentos lo que dicen es, ok, pero tiene que haber supervisión humana. ¿Está bien? Porque si dejamos, y ahora vamos a ver, en algunas herramientas de inteligencia artificial creadas para resolver cuestiones jurídicas sencillas, esto se puede exacerbar. ¿Está bien? Para que se dé una idea, antes de la aparición de ChatGPT, hubo un modelo conversacional que se incorporó a algunas redes sociales, si mal no recuerdo era May AI de Microsoft, y que lo incorporaron a Twitter, con la premisa de que se iba a retroalimentar de los tweets, y en un momento lo tuvieron que desconectar porque empezó a vertir discursos de odio. O sea, está bien, los que están en Twitter saben de qué se trata, ¿no? Pero empezó con eso y como que vamos a decirlo así, se desconfiguró demasiado. Entonces lo tuvieron que apagar y no dieron explicaciones sobre lo que había pasado. Bueno, esos son los riesgos que estamos corriendo. Imagínense si tenemos un modelo de este estilo conversacional que de repente pueda redactar una sentencia. Lo estoy llevando al absurdo, ¿no? Porque todavía no estamos en una situación así, pero es una problemática concreta que puede haber. Y lo otro, más allá de la enumeración de las recomendaciones éticas, fíjese, transparencia y explicabilidad. Los sistemas de la IA deben ser transparentes y se debe poder explicar cómo llegan a sus decisiones. Imagínense que si se dicta una resolución judicial y nosotros tenemos que impugnarla, tenemos que entender cuál es la lógica con la que se dicta. Entonces, el sistema no puede ser algo opaco que devuelva una resolución que no está fundada, motivada o razonada. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí empezamos a ver la problemática, ahora vamos a ver algunas cosas en concreto. En la Argentina se desarrolló en el seno del Ministerio Público Fiscal en Nación, a través del doctor Juan Corbalán, un sistema que se llama Prometea. ¿Está bien? Que en definitiva lo que consiguió era ciertos dictámenes en el ámbito del Ministerio Público, pero por supuesto monitoreado a través del equipo de inteligencia artificial del Ministerio. Bueno, ahí es donde ya empezamos a ver, o nos vamos al fenómeno de la inteligencia artificial en la justicia. ¿Por qué sería interesante contar con este tipo de modelos en la de inteligencia artificial en el sector de la justicia? Todo lo que estamos acá sabemos lo bien o lo mal que funciona la justicia en la Argentina o en la provincia de Buenos Aires. Por más que hay organismos que funcionan mejor que otros, todos están al borde del colapso. ¿Está bien? Y de repente, si bien no tenemos una estadística ni demás,
es claro que hay gran parte de las tareas que se realizan en un organismo de esta naturaleza que son rutinarias y pueden ser o podrían ser suplantadas a través de un modelo. Y hay otras que no, por ejemplo, eh, una sentencia judicial. Más allá de el diseño legal argentino que posiblemente no permitiría a priori que un robot dicte una sentencia. Pero eso quizás es otra discusión. Vamos a la factibilidad. Sería interesante para el sistema institucional y para el Servicio de Administración de Justicia que cierta carga de tareas se puedan automatizar. ¿Está bien? Ok, eso es eh, si quieren, un interés loable y que de alguna manera también va en sintonía con esta noción de proceso eficaz y, o sea, el proceso eficaz como derecho humano. Hay antecedentes antecedentes de la Corte Interamericana en relación, y hubo condenas a la Argentina, por ejemplo, Furlan, Fornerón, y tengo entendido que el año pasado también hay un antecedente María, que en definitiva lo que nos dicen es el proceso tiene que ser eficaz porque si no es violatorio de los derechos humanos. Fíjense en ese sentido, si la incorporación de tecnología no nos podría beneficiar para la tutela judicial efectiva o para las tareas del órgano jurisdiccional. Bueno, hay herramientas, en Argentina les nombré Prometea, hay herramientas en otros, si quieren un poco más avanzadas, y abocadas a otro tipo de tareas en otros países. Fíjense, hay lo leo un poquito, a lo largo de este proceso podrán utilizarse herramientas que elaboran hipótesis de los hechos acaecidos en el caso según el material probatorio como STIVI, programas de predicción de los riesgos de reincidencia como COMPAS, es en Estados Unidos. Y termina con el auxilio de la máquina predictiva en la elaboración de sentencia y con tecnologías de argumentación jurídica para añadir una motivación. Esto daría lugar a un sistema integral de decision support. O sea, no es un juez robot, sino que es un juez que utiliza las herramientas de inteligencia artificial para incorporarlas a su trabajo. Está bien, es un soporte, porque en definitiva hay precedentes, por ejemplo, del Consejo de Estado italiano que dicen no. O sea, no se puede, y en ese sentido el reglamento europeo, no se puede suprimir la figura del juez en pos de un mecanismo o un proceso absolutamente automatizado. Ahora, fíjense, Smart Courts chinas, implementadas en los tribunales superiores de Beijing y Hainan, resuelven litigios mediante el uso de sistemas predictivos relacionados al comercio electrónico e Internet. En el seno del Ministerio de Justicia británico, este es un programa que está suspendido, sistemas en la resolución automatizada de delitos menores muy estandarizados. El acusado se tiene que declarar culpable, no alegar circunstancias atenuantes y aceptar someterse al procedimiento. Y en ese sentido se automatiza la decisión. Hay una propuesta del gobierno francés también suspendida, que es una herramienta de inteligencia artificial en la resolución de litigios civiles que no sobrepasen los 6.000 euros. O sea, todos van en sintonía de cuestiones menores. ¿Está bien? Pero hay algunos lugares donde ya se empiezan, por ejemplo en China, ya se empieza a automatizar. Después, en Europa o si quieren, en Latinoamérica también se están introduciendo estas herramientas, pero posiblemente después no se avanza más. En Colombia hay una herramienta de inteligencia artificial que se llama Pretoria, que tiene que ver con la admisibilidad de las acciones. O sea, el sistema establece si se admite o si no se admite alguna acción. Entiendo que también se suspendió. Y ahí es donde empezamos con la problemática. Fíjense que al conversar de ética en el ámbito de una herramienta tecnológica, hay muchos que la comparan, y acá una breve frase, con la energía nuclear o con la bomba atómica. Está bien, fíjense, Acemoglu, que es bastante conocido, es un profesor del MIT, escribió un libro de por qué fracasan los países y demás. El impacto de la inteligencia artificial será una mezcla de la imprenta, la máquina de vapor y la bomba atómica. Básicamente lo que nos dicen muchos autores, que esto es algo muy disruptivo. O sea, no es un avance tecnológico más. Actualmente hay muchos que dicen que estamos en la cuarta revolución industrial. Bueno, esto nos está preparando para la quinta posiblemente. Entonces es algo muy disruptivo, lo estamos viendo nacer. Si bien se empezó a desarrollar mucho antes, hoy se está masificando, ¿está bien? Y ahí es donde empezamos con lo que hablamos hace un rato de los sesgos. Fíjense que dejamos planteado la posibilidad, hay muchos países que ya empiezan,
de incorporar herramientas de inteligencia artificial a la justicia. ¿Está bien? Con la premisa, aparte de que sea una solución para la congestión de los tribunales. Y ahí es donde empezamos a ver cierta problemática. Las discriminaciones y sesgos que muchas veces presiden las decisiones y acciones humanas, a veces en forma inconsciente, se proyectan también en la red a través del software y del sistema de inteligencia artificial. Como hablamos hace un rato, si los datos con los que voy a entrenar la inteligencia artificial ya están sesgados, o sea, esto se va a retroalimentar y posiblemente va a ser peor. Y fíjense que empezamos a hablar de injusticias algorítmicas, discriminación, sesgos perfilados, llevan a repensar una nueva especie una especie de nuevo contrato social, ahora tecnosocial. Y también algunos hablan del estado algorítmico de derechos. Si nos retrotraemos a la definición de algoritmos, que en definitiva era un modo de resolver ciertos problemas, en la medida que esto esté automatizado, se van a resolver problemas básicamente por un perfilamiento y por recopilación de datos y antecedentes posteriores. Es lo que hablan de alguna especie de justicia predictiva. Si tenemos un problema con esos datos, seguramente después nos va a repercutir en la decisión. El problema que surge con esos Decision Support System es que la frontera entre algoritmo y auxilio del juez que sugieren una decisión puede ser muy sutil. ¿Está bien? Más allá que es una herramienta para ayudar, el juez se puede apartar de esas herramientas, pero cada vez la frontera va a ser más débil. Acá lo que les decía hace un rato de el sistema Compass, fíjense en Estados Unidos, en lo relativo a la predicción del riesgo, el sistema Compass se utilizó para la predicción del riesgo de reincidencia. Y se demostró que al haber sido alimentado con datos de un sistema judicial históricamente discriminatorio, reproducía una serie de patrones sesgados respecto a la población afroamericana. ¿Está bien? Entonces, esta era una herramienta que servía para evaluar el riesgo de reincidencia. Y lo que se identificó es que había un patrón que se repetía en base a un sistema judicial sesgado humano. ¿Está bien? Bueno, esos son los nuevos desafíos que tenemos. Social Credits, este es un proyecto que en China existe. Después en el reglamento europeo se prohíbe, que es la noción de crédito social. Por ejemplo, si te portás bien tenés tantos créditos, si te portás mal te los sacamos. En China está vigente. En los Países Bajos, el programa Siri para combatir el fraude, el Tribunal de Distrito de La Haya, de primera instancia, en su sentencia del 5 de febrero del 2020, estableció que dicho sistema algorítmico era contrario a la ley, al dar como resultado un listado de nombres de potenciales sospechosos como probables defraudadores. El modelo de riesgo elaborado en esos momentos por Siri desembocaba en una estigmatización y discriminación de la ciudadanía, porque había perfilado determinado sector de la sociedad y los predecía como incumplidores, en base a datos que se le aportaban y a un esquema que se había configurado a través de la utilización justamente de la tecnología. Y en Italia pasó algo parecido, pero con una aplicación Deliveroo, que es como si fuera un Rappi, y que en definitiva, piense que evaluaba como no disponibles trabajadores que sí estaban o viceversa. Entonces se dictaminó que había discriminación indirecta. Acá un breve planteo de lo que es el sesgo, ¿no? Aquellas creencias inconscientes que todos tenemos sobre hombres y mujeres basadas en los estereotipos socioculturales con los que nos hemos educado o interiorizado. Se trata, por tanto, de ideas, predilecciones o prejuicios inconscientes que se activan la mayoría de las veces de forma automática porque nuestro cerebro funciona a través de la minimización del esfuerzo cognitivo. Y los estereotipos permiten tomar decisiones de forma más rápida. Justamente estos estereotipos son los que permiten que la inteligencia artificial trabaje rápido. Y no es, digamos, a veces, esto que yo les decía, que a los padres fundadores de Estados Unidos los devolvieron como si fueran afroamericanos, no es que funcionó mal la inteligencia artificial, era que los datos eran incorrectos. ¿Está bien? Ese es un problema de base a la hora del diseño de la inteligencia artificial. Fíjense, este caso de Apple Card, si bien no estuvo estrictamente en la justicia, fíjense que es interesante porque también puede haber discriminaciones o sesgos por género. Apple Card, que se conoció en 2019, bueno, una persona denunció a través de su cuenta de Twitter que su Apple Card, tarjeta de crédito emitida por Goldman Sachs, le ofreció una línea de crédito 20 veces mayor que la que ofrecía a su mujer, a pesar de que ambos presentaban declaraciones de impuestos conjuntas y él tenía peor calificación crediticia. A la reclamación que presentó, los directivos de Apple Card le dijeron, es el algoritmo. ¿Está bien? O sea, ahora, por eso les decía que es el sesgo algorítmico o el estado algorítmico de derecho.
Bueno, acá es donde vamos a los esfuerzos regulatorios. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Estamos bien? Bueno, pero me tengo que apurar. Ok. Hay esfuerzos regulatorios, hay muchas, o sea, mucho de lo que tiene que ver con el soft law, por eso la recomendación de la UNESCO y demás, que no son vinculantes. Hace poquito, menos de un mes, se dictó en el Parlamento Europeo el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Y se aboca, es un documento muy extenso, nosotros nos vamos a ocupar solamente un poquito en lo que tiene que ver con cuestiones relacionadas con la justicia. Fíjense acá, Sam Altman, que yo le decía, es el CEO de OpenAI, dice, la IA impactará en la sociedad, en el equilibrio geopolítico del poder y más. Su impacto será global, por eso pensamos que la IA tendría que estar regulada por un ente global como el Organismo Internacional de Energía Atómica. Hay muchos que comparan la inteligencia artificial con la relevancia que tuvo la energía atómica, por supuesto, a ver, para la investigación, para la energía o para la bomba. Enumera algunos principios éticos, 7 principios éticos no vinculantes, del que me voy a quedar más que nada con la acción y supervisión humana y la rendición de cuentas. Por supuesto está la parte de la transparencia, diversidad, no discriminación y equidad. ¿Por qué? Bueno, hay algunas prohibiciones también. Fíjense lo que hablamos hace un rato, calificación social, como el modelo de China, sistemas policiales predictivos, grupos vulnerables, identificación biométrica remota, salvo determinados casos y demás. O sea, se empieza a restringir las posibilidades que tiene, a través de un instrumento regional, las posibilidades que tiene la inteligencia artificial desde lo técnico. Se establece cuáles son sistemas de alto riesgo. La justicia, o sea, la introducción de herramientas de inteligencia artificial en la justicia se considera como un elemento de alto riesgo y en ese sentido tiene que estar más supervisado y debe haber un sistema de gestión de riesgos para mitigar eventuales riesgos. Imagínense, ya yendo a algo que simula la inteligencia artificial, si tenemos un juez robot. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa si el algoritmo con el que juzga ese juez robot está sesgado? También son cuestiones que antes eran exclusivamente de ciencia ficción, hoy tenemos la posibilidad, por eso hay esfuerzos, insisto, esfuerzos regulatorios. En Europa tenemos, que no es el único, por ejemplo en Chile hay, en Argentina, ahora vamos a ver la situación en Argentina, se empieza a vislumbrar algún esquema también regulatorio. Esto que es importante es la explicabilidad de los algoritmos y de la IA y la trazabilidad. Básicamente porque, como les decía hace un rato, si hay algún tipo de resolución judicial, se me tiene que poder brindar la explicación de y que no sea algo opaco en qué consiste el algoritmo y con qué datos está alimentado el modelo conversacional. ¿Por qué? Y básicamente para garantizar el derecho de defensa. ¿Está bien? Si hay una herramienta de IA que es la que va a tomar una decisión, yo tengo que saber con qué datos está entrenada y cuál es el algoritmo. ¿Está bien? Eso tiene que ver, esto es la explicabilidad, auditabilidad y trazabilidad. Está bien, por supuesto, la transparencia. Todas ellas constituyen formas de rendición de cuentas, ahí lo teníamos como los principios que contribuyen al sostenimiento del Estado de Derecho. Y por supuesto la supervisión humana. ¿Está bien? No está previsto en el reglamento europeo que haya un modelo íntegramente automático, sino que tiene que haber una supervisión humana. Entiendo que lo que se intenta decir, la decisión final está tomada por un humano. Más allá de eso, la supervisión humana está en todas las fases de la inteligencia artificial, desde la fase de entrenamiento, la fase de despliegue y la fase de utilización. Bueno, y terminando, así llegamos y podemos tener alguna pregunta. Hace muy poquito, este mes, se dictó la resolución 111 del Ministerio de Justicia en Argentina. Esto breve de los considerandos que la transparencia, eficiencia y austeridad en la gestión de los recursos técnicos y humanos, la equidad en el acceso a la información legal, la modernización de los procesos internos y el cumplimiento de los estándares internacionales se operativiza a través de una implementación planificada, ética y responsable basada en la inteligencia artificial y en otras tecnologías emergentes. Fíjense que la cuestión de la ética la tenemos subyacente en todas la temática de la tecnología y en este caso de la inteligencia artificial aún más. Serán objetivos generales del programa, entre otros, fíjense, promover las acciones necesarias en el uso de la inteligencia artificial para mejorar las respuestas y los procedimientos administrativos y los procesos judiciales,
frente al desafío que plantean la alternativa de las herramientas. Bueno, a ver, entiendo que el Estado argentino se vuelca de lleno a la posibilidad de incorporar este tipo de herramientas a los procesos administrativos y judiciales. Así que me parece que posiblemente, ya vimos que estaba Prometea, pero posiblemente en no tanto tiempo empecemos a ver algún otro tipo de herramientas o desarrollos en este sentido. Me parece que como disciplina particular y en lo que respecta a nuestra actividad profesional, tenemos que empezar a mirar esto con otros ojos, no solamente como algo de inteligencia artificial o como una especie de juez robot. ¿Qué va a pasar con el juez robot? Sino que son elementos que tenemos que empezar a tratar de un modo multidisciplinario, ¿está bien? Y tener posiblemente en las carreras de grado empezar a tratarlo porque es un fenómeno, si bien reciente, es absolutamente disruptivo. Fíjense que yo les dije hace un rato cómo lo están comparando con la energía nuclear. No es una tecnología más, ¿está bien? Es un game changer. Esto lo vamos a ver en no tanto tiempo, que posiblemente revolucione el mundo, ¿está bien? Así que bueno, yo les agradezco. Por supuesto, quedo abierto a preguntas, a comentarios, lo que fuera. Unos 5 minutos de preguntas y después vamos a las ponencias, ¿no? Que estaban programadas. Tengo una pregunta nada más. Adelante. Creo que recién hablaste de la eventualmente quinta revolución industrial. Ujú. ¿Te parece a vos que la aplicación de la física cuántica a las ciencias Sí. sociales abriría la puerta a esa quinta? Se enumera como, si quieren, los nuevos paradigmas de esta, como si fuera en algún momento era la máquina a vapor, Claro. está bien, la energía eléctrica y demás, se hablan del transhumanismo, la inteligencia artificial y la computación cuántica. Claro. Fíjense que el transhumanismo que nosotros en el momento, ¿qué es eso? De repente Elon Musk, que posiblemente todos lo conocen, tiene una empresa que se llama Neuralink. Hace poco le implantaron un chip a una persona en el cerebro. No quiero decir una pavada, pero entiendo que recuperó la visión después de haberla perdido o algo parecido. ¿Está bien? O sea, esto ya lo tenemos acá. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si se implanta un chip con inteligencia artificial en una persona? Bueno, otros dilemas éticos y debates. Ahora, en cuanto a la pregunta, sí, o sea, y la computación cuántica es uno de los pilares también de esta eventual quinta revolución industrial. En un momento estábamos por la tercera y llegamos por la quinta, no sé en qué momento pasó, pero no, actualmente estamos en la cuarta, que tiene que ver con la digitalización de los procesos. ¿Está bien? Esto, si bien es un escalón más. No, por favor. ¿Cuál es la inteligencia artificial no generativa? A ver, Porque la generativa tiene que ver con la que genera texto o imágenes. Hay una herramienta de inteligencia artificial, igual estaba acá la definición. Es un sistema basado en una máquina, sí, diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía, que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue y que por objetivos explícitos e implícitos infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar información de salida como predicciones, contenidos. A ver, vamos a lo práctico. De repente, no sé, con la cantidad de datos que se ingresan en algún sistema me establece un orden de prioridad. ¿Está bien? No me genera contenido, pero vamos a hacer un ejemplo burdo. Porque yo aporto determinados datos de edad, de sexo y demás, estoy primero en una lista. ¿Está bien? Porque se puede codificar a través de la utilización de esos datos y de algoritmos. La generativa, sobre eso me genera un texto o una imagen. ¿Está bien? Sí, claro. A ver, uno en el navegador podemos jugar, por ejemplo, en Bing y poner, no sé, que haga un oso manejando una moto con un gorro rojo, y lo hace. ¿Está bien? O sea, a partir de textos que yo incorporo, el prompt me devuelve una imagen, o me puede devolver un texto, contestame una demanda. Bueno, esa es la generativa. A nosotros nos importa ¿por qué? Porque nosotros somos generadores de contenido. ¿Está bien? Entonces, esta es la herramienta que nos permite interactuar con esos datos que incorporamos y generar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Más que preguntas, yo lo que quería ver es, ¿no? De alguna manera la inteligencia artificial nos pone de frente a los sesgos con los Sí. que nosotros trabajamos sin darnos cuenta, ¿no? Entonces me parece que lo interesante es que visibilizan Exacto. los sesgos con los que venimos trabajando en distintos roles y funciones.
Me parece que eso es un gran aporte de la inteligencia artificial que no tuvimos en cuenta, ¿no? No es el algoritmo responsable de esos sesgos, sino que somos nosotros, Exacto. los humanos, que nos ayudó a visibilizar gracias a la inteligencia artificial. Bueno, Bueno, No, indirectamente, porque la inteligencia artificial los reproducen. o sea, simplemente lo que hace Los es reproducen. ponerlo. Pero Y lo- son nuestros. y lo magnifica posiblemente. Por algo, y te lo Ujú. muestra. Sí, mira, Claro, mira lo que estás haciendo. mirá lo que pasa. Pero no lo teníamos consciente. Vino la inteligencia artificial atrás. De que eso es Y bueno, por algo, en los países donde se está desarrollando, si ves, es decir, donde se está aplicando, China, ¿qué Sí. pasa con el respeto a los derechos fundamentales Ah. de las personas humanas, de los supuestamente ciudadanos chinos con respecto a otras regiones, ¿no? Europa ya sacó regulaciones al respecto. Sí, hay un chiste en redes que trascendió que es Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula. Es esa la situación. Pero en China, si quieren, bueno, el respeto a los derechos fundamentales es algo bastante complejo y Europa, si quieren, está a la vanguardia de eh, cómo mitigar o la aplicación de esas tecnologías y los posibles riesgos que puedan tener. ¿Eh? Bueno, yo los dejo. Por favor. Queda, Que había un comentario, me parece. A ver, un Sí, comentario. hay un ¿no? comentario de un asistente en el chat. Ahí, en el chat. La aplicación de la inteligencia artificial, dice Débora, en materia penal para el dictado de una sentencia podría implicar la vuelta a La prueba tasada. al sistema de prueba tasada. Claro. Perfecto. Eso pregunta Débora, que algún parentesco tiene que tener con Sí, vos. normal. Bueno, ahí se habla de la justicia predictiva, ¿no? En el sentido, sí. Ujú. Bien. Bueno, buenísimo. Tenemos 5 ponencias o 5 ponentes. Llamo así aleatorio. Aleatorio. Ahí va. Alejandro, ¿querés arrancar? Claro. Buenísimo. ¿Quieres leer el título de la...? Sí, Ahí está. Alejandro Espesot, Inteligencia Artificial y Dignidad Humana en la toma de decisiones del sector público. Ahí estamos. Gracias. De ¿Y nada. vamos? Sí. Sí, ahí nos iluminamos. Sí. Acá está la ponencia por si la querés. Bueno, gracias. Son como 5. Sí. Levante la mano las ponencias, a ver. A ver quiénes están. Juan, Juan, ¿quién más? 3, y faltan 2. y faltan 2 más. 4, 4. Yo tengo 5. 5. Bueno, Ahí va, 4. ahora vemos. ¿Y entonces qué hora tenemos? Así coordinamos. Y son 6 menos 2 minutos. Eso ya son las 6. Hay que, si queremos, 4 y 20, sí o sí, sí. son 5 minutos cada una, ¿les Sí. parece? Sí. 5 minutos de presentación del tema. Bueno, Vale. bueno, cómo no. Bueno, la idea es, buenas tardes a todos y a todas, y la idea es compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el título que con gentileza anunció recién de Florencia, y básicamente es llevar o hablar sobre la utilidad práctica que afortunadamente trae la inteligencia artificial al sector público, a las administraciones públicas de la jurisdicción que fuese, con esa optimización que promete y que con tanta espera se recibe en ese ámbito, pero también con la advertencia de las amenazas a los intereses y a los derechos que están en juego en esos trámites, en esas diligencias en el sector público. Básicamente lo que yo quiero plantear aquí, empezamos con el planteo ético, nos vamos a la filosofía jurídica y hablamos de valores. Y hablamos de 2 corrientes en las cuales tienen que enmarcarse distintas corrientes en el tema de IA, que es el consecuencialismo y la teoría de la adecuación. Distintos planos, pero que se enlazan en un punto finalmente para dar a luz una voluntad final de la decisión administrativa del ámbito del sector público. ¿Por qué? Porque el consecuencialismo es propio del ámbito informático, digamos, ¿no? Es el conjunto, ¿no? La disposición de algoritmos, el diseño, como decíamos recién, algún humano los diseña,
los predetermina, es predictivo, es descentralizado, es aritmético. Perfecto, es un plano tecnológico, la tecnopolítica, como muchos constitucionalistas y literatos del derecho público así lo denominan en el derecho iberoamericano, ¿no? Actualmente. Ahora bien, también tenemos la teoría de la adecuación, y acá nos vamos ya a un plano más ontológico, que es distinto al tecnológico, pero que finalmente deben aunarse, porque la teoría de la adecuación, ¿adecuarlo a qué? Bueno, a emociones, a tensiones, a ánimos, a comportamientos, conductas propios de la subjetividad de esa adecuación. Humana, estrictamente humana, pero también en el encuadre jurídico, al cual estamos totalmente insertos, como es la convencionalidad, la protección de los derechos humanos, que por estos lares en nuestro continente tiene que ver con el sistema en el cual estamos imbuidos, insertos desde hace 40 años y 30 años con rango constitucional. Entonces, este es un desafío mayor, básicamente. La idea es ir hacia la utilidad, hacia los aciertos, los resultados de ese consecuencialismo que promete, pero con la advertencia, con el alerta de que en realidad esta automatización que estamos hablando recién, no hay estrictamente idénticas secuencias en la administración pública como en la justicia. Yo no puedo en forma reiterada sostener y replicar resultados de la IA porque no van a ser, tengo la amenaza y sinceramente riesgo de que no sean exactamente justos. Acá volvemos con la justicia, la solución justa, la solución justa posible. ¿Tenemos un robot juez? Bueno, evidentemente, en principio no. Un funcionario público juez, ojo porque los conflictos antes de que se resuelvan en la justicia, deben transitar el procedimiento administrativo para que se ventilen y que finalmente se resuelvan. Entonces, para ir finalizando en esta breve síntesis que les quiero transmitir, o sea, este encuadre filosófico jurídico entre el consecuencialismo y la teoría de la adecuación, no, ambas individuales no son suficientes. Hay que ir a una fórmula conjunta. Miren, para ir finalizando, Argentina ya de alguna manera hace eco de esta necesidad. Tenemos dos, me uno a la normativa que recién planteábamos, tenemos un decreto del 2018, que es el 733-2018, que es bastante primario en el sentido que dio los primeros pasos en IA, que tiene que ver con esta cuestión de receptar la utilidad práctica en las cuestiones administrativas, evitar esta cuestión totalmente, yo diría, lenta y bastante improductiva. Y después tenemos una que es mucho más integradora, que es la disposición que emitió la Secretaría de Tecnología de Jefatura de Gabinete, la 2 del 2023, un poquitito más antigua, que tiene dos anexos muy importantes. La UNESCO, siguiendo la UNESCO, quiero decir. Uno son los planteos éticos, el entorno ético básico, pautas y determinaciones éticas que hay que respetar, y el ciclo de vida de la IA, anexo 2 de la disposición que acabo de citar. La conjunción de estos dos anexos realmente viene a completar una fórmula. Y para terminar, creo que el equilibrio de la gobernanza, que ofrece la gobernanza, va a dar resultado óptimo finalmente a la aplicación de la IA, porque ni más ni menos son humanos los que en definitiva determinan la disposición de los algoritmos, pero los que diseñan la decisión final en el procedimiento administrativo, en las actuaciones que deben estar al servicio del ser humano y de la mejor realización de la actividad y del trabajo del ser humano. Bueno, este Estado algorítmico de derecho finalmente tiene que ser Estado democrático de derecho, o si quieren, tecnopolítico de derecho, pero sin ninguna duda basándose en estas normas que básicamente pasaron el test de la convencionalidad que hay que chequear y examinar permanentemente. Les agradezco y les dejo paso a los siguientes.